En un giro inesperado, la política canadiense ha dado un vuelco en el día de hoy con la renuncia de la viceprimera ministra y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, del gabinete de Justin Trudeau. Una noticia que está conmocionando al país después de que la ministra de Finanzas publicara una dura carta en la que exponía los motivos de su renuncia. Vamos a comentarlo todo en este momento y para eso le damos la bienvenida a Eric Cifuentes, nuestro experto económico de cabecera. Vamos a comentar los detalles detrás de esta renuncia de Chrystia Freeland. Es un día de incertidumbre, sin duda, Diana. Lo primero que revisé fue la bolsa. Por suerte no ha habido gran revuelo. Al inicio sí, un poco con el dólar que se disparó, pero se ha pues normalizado en los minutos después de escuchar esta, como tú has descrito, una bomba. Una bomba que además llega horas antes de que Chrystia Freeland presentara el informe económico de otoño. Le tocaba a ella presentar el informe económico esta tarde. Habían expectativas con ese informe económico, pero ahora queda todo en la incertidumbre. No se sabe ni siquiera si ella es la persona quien lo va a presentar. No tengo memoria de la presentación de un informe económico de otoño tan tarde en el otoño, porque literal quedan pocos días para que culmine el otoño. Estamos prácticamente en el invierno. El invierno empieza esta semana y pues existía cierta presión al respecto. Ridiculizaban un poco en la lentitud de los liberales en pues traer esto a la mesa, presentar cómo están las finanzas de este país. Y lo interesante es que usualmente ese reporte económico en algunos casos ha dado un pump a los partidos que están en el poder en ese momento, porque pueden presentar las cosas a su manera y presentar algunos de sus logros. Y una de las críticas de la oposición era, bueno, no hay muchos logros por presentar y es por eso, por la tardanza. Y ahora ha quedado pues en incertidumbre quién presentará, si es que lo van a presentar. Somos un país del G7, alguien lo tiene que hacer. Definitivamente. Y esto ha sido un shock. Parece ser que para el gobierno también, diversos medios como la CBC están informando que el gobierno no se esperaba que en el día de hoy Chrystia Freeland presentara su renuncia. Sí se estaba esperando ya la renuncia de Sean Fraser, que también lo ha hecho en la mañana de hoy, pero la de Chrystia Freeland no se estaba esperando, ha sorprendido a todo el mundo. Y te propongo que vayamos viendo poco a poco la carta que publicó Chrystia Freeland enunciando los motivos por los cuales, estimado primer ministro, ha sido un honor para mí servir en el gobierno, trabajar para Canadá y los canadienses. Hemos logrado mucho juntos. El viernes usted me dijo que ya no quería que sirviera como su ministra de Finanzas y me ofreció otro puesto en el gabinete. Después de reflexionar, he llegado a la conclusión de que el único camino honesto y viable es que renuncie al gabinete. Para ser eficaz, un ministro debe poder hablar en nombre del primer ministro y contar con su plena confianza. Al tomar su decisión, dejó en claro que ya no gozo de esa confianza ni poseo la autoridad que esto conlleva. Vamos a comentar esta primera parte, Eric, porque se siente un malestar aquí de parte de la ministra Chrystia Freeland o ex ministra, porque no sabemos si esto ha sido con efecto inmediato. Eh, Ella dice, ya yo no cuento con su confianza, ya usted no confía en mí y por lo tanto yo no puedo aceptarle otro puesto en su gabinete. Ella renuncia porque creo que hay mucho que comentar sobre esta carta. La primera parte empieza así, dice. Así es, y pues es el timing, ¿verdad? Estamos en medio de una negociación complicada con los Estados Unidos, en la cual pienso que los premiers han tenido mayor protagonismo, y no lo digo solamente por el señor Ford, pero también las declaraciones de la señora Smith en Alberta, el señor Legault en Quebec, y no pues los funcionarios federales. No se vio mucho a Freeland y pues me imagino, quiero pensar de que esto ha tenido, ha pesado mucho en la decisión de Trudeau de retirarla del gabinete. Y finanzas es el portfolio más importante dentro del gabinete, entonces mantenerse en un gabinete de un gobierno altamente impopular. Revisamos algunas encuestas esta mañana, están empatados con el NP, los liberales, a 21%, pues no había otro camino para Freeland que dimitir del gabinete en su totalidad y no aceptar otro portfolio.
Bueno, pero en este caso, ella deja claro que ha habido diferencias entre ella y Trudeau sobre las políticas económicas y lo dice claramente en su carta. Ella dice, durante las últimas semanas, usted y yo hemos estado en desacuerdo sobre cuál es el mejor camino a seguir para Canadá. Y entonces aquí se refiere a lo que tú mencionas, el reto que significa la asunción de Donald Trump en la Casa Blanca. Dice, nuestro país se enfrenta hoy a un grave desafío. La administración entrante en los Estados Unidos está aplicando una política de nacionalismo económico agresivo que incluye una amenaza de aranceles del 25%. Debemos tomarnos esa amenaza muy en serio. Eso significa mantener nuestra pólvora fiscal seca hoy, de modo que tengamos las reservas que podamos necesitar para una futura guerra arancelaria. Y ahí yo me pregunto si ella se está refiriendo a estos anuncios que ha hecho últimamente el gobierno de ayudas sociales, como la suspensión del GST, como el regalo de los $250, que le va a significar miles de millones a las finanzas del país en un momento de incertidumbre económica. Sin duda, porque hay una frase que dice, that means strewing costly political gimmicks, o sea, gimmicks como, y aquí hemos bromeado un poco, estas regalías, este caramelito de $250 en abril, este moratorium al HST que pues costaría entre 1.400 a 1.500 millones de dólares. Y lo que Freeland me está diciendo, creo que ese dinero lo deberíamos de tener en reserva para poder pues navegar esta dura situación de los aranceles, porque es una amenaza en serio, y lo es. Bueno, ella dice, esto significa evitar costosos trucos políticos que no podemos permitirnos y que los canadienses dudan que reconozcamos por la gravedad del momento. Esto sin duda indica que ella no estuvo de acuerdo con esas medidas populistas del gobierno liberal en un momento en que no se sabe si en enero vamos a tener 25% de aranceles a las importaciones canadienses. Esto deja muy mal parado al gobierno de Justin Trudeau en este momento. Si ya la renuncia de Sean Fraser era mala, estamos hablando de alguien que ha sido una mano derecha del primer ministro Trudeau desde el día uno, que le renuncie a su viceprimera ministra, porque ella no solamente es ministra de Finanzas, es la viceprimera ministra, es de una gravedad profunda para Justin Trudeau y el gobierno de los liberales. Y esto ahora abre la posibilidad no solamente de otras renuncias, sino de que los conservadores sigan fustigando para la realización de unas elecciones anticipadas. Bueno, Trudeau ha sido muy hábil en sobrevivir numerosas veces. Yo recuerdo agosto del 2019 o 2018, cuando había, pues, era el verano, pues Ottawa estaba bastante calmado y pensaba que el gobierno iba a caer. Diana, pensaba que iba a caer porque hubo un reporte de, pues, del el Comité de Ética, the Ethics Committee, y nada, como Velvet, Trudeau sobrevivió al tema, se olvidaron del tema, era entonces el señor Andrew Scheer, que era el líder del Partido Conservador en el momento, hubo una declaración, todos se olvidaron, continuó el show. Y este tipo de cosas lo hemos visto numerosas veces. En este caso, nadie con obviamente ha tenido una confrontación o grandes diferencias con alguien que ha apoyado estas medidas populistas en su momento. O sea, en algún momento dijo, bueno, ya no quiero apoyar más de estas medidas populistas, pero ella las ha apoyado por mucho tiempo. Y esta quizás, si la carta pues es lo que ella dice, es de veracidad, se ha bajado de ese barco de apoyar estas medidas populistas. Ahora, ¿cómo reacciona el gobierno en las próximas horas? Eso está por ver. Mark Carney va a querer entrar a este gabinete, va a querer ser ministro de Finanzas cuando está este gobierno en su nivel más bajo en todos los años que ha estado, que ha hecho gobierno, y son 9 largos años, dudoso, porque ese es el nombre que se está sonando. Tú mencionaste Mark Fraser, pero hay 4 otros ministros de portfolios menos importantes que también han dicho que no van a participar en las próximas elecciones. O sea, cada vez hay menos liberales para seleccionar a ese gabinete.
Sí, sí, totalmente. Eso, al menos 5 ya han renunciado del verano hacia acá, o sea, en cuestión de 4 o 5 meses. ¿Y quién va a suceder a Chrystia Freeland? Es la pregunta. Tú acabas de mencionar a Mark Carney, el ex gobernador del Banco del Canadá, y sería bueno hacer un poquito de antecedentes. En el verano sonó mucho. Se rumoró mucho que Mark Carney iba a entrar al gabinete, cosa que en ese momento no ocurrió, pero sí luego lo trajeron para dirigir un equipo técnico, económico, que iba a asesorar al gobierno con los retos de la llegada de Donald Trump, sin darle un cargo en el gabinete. Luego, la semana pasada, el Globe and Mail hizo unas publicaciones en las que aseguraba que ellos habían confirmado con 3 fuentes distintas que Mark Carney estaba otra vez en conversaciones con la oficina del primer ministro y que él había dejado claro que el único puesto que él iba a aceptar era el de ministro de Finanzas, el puesto de Chrystia Freeland. La semana pasada, los periodistas se lo preguntaron a Chrystia Freeland y ella respondió un poco enojada, raro ver a Chrystia Freeland enojada, ¿eh? Y ella respondió, se le notaba la pesadez en responder esa pregunta, diciendo que ella no le hacía caso a los chismes de Ottawa, que ella estaba muy ocupada trabajando por los canadienses y zanjó el tema. Sin embargo, está claro, a raíz de lo que ha pasado, que los rumores estaban bien fundamentados y que el Globe and Mail estaba muy bien informado, porque lo que ocurre es que horas después de ella dar esas declaraciones, ella misma confirma en su carta, que el primer ministro le ofreció otro puesto para que ella dejara libre el puesto de ministra de Finanzas. ¿Para quién será? Todos los dedos están señalando a Mark Carney, una figura que puede venir con una imagen más fresca y que pudiera perfilarse como un sucesor de Trudeau en caso de que Trudeau no sea el candidato. Es un peso pesado en temas macroeconómicos. O sea, Mark Carney fue reclutado por el Banco de Inglaterra una vez que terminó su gestión con el Banco de Canadá. Eh, Mark Carney, en las pocas intervenciones que ha tenido, y lo hemos escuchado, manejaría el discurso liberal en temas de finanzas muy diferente a la forma como lo ha hecho Freeland. No sé si exactamente sería el salvador de los temas. Estamos en una situación muy complicada en este país, pero definitivamente es un aire más fresco de lo que tenían los liberales. Eh, y sería un poco, pienso yo, en el sparring con los conservadores, pues sería un desafío más difícil para los conservadores. Carney no es un peso liviano. No, no lo es. Ahora, ya para cerrar este tema de la renuncia, y seguro que a lo largo del día habrá un montón de reacciones, empezarán a reaccionar tanto la oposición, los líderes de la oposición, como los otros ministros del gabinete, y algo tendrá que decir Justin Trudeau. Todos los ojos están puestos en lo que va a pasar esta tarde en el Parlamento. ¿Quién va a presentar el informe económico? ¿Qué va a decir el primer ministro? ¿Va a haber sesión de preguntas y respuestas? Y te puedo asegurar que le van a dar con todo al primer ministro Justin Trudeau. ¿Cómo va a explicar esto que acaba de ocurrir? Porque la sensación que da o la imagen que da es que Chrystia Freeland le ha sacado la alfombra de debajo de los pies a Justin Trudeau. Correcto, le ha sacado la alfombra de los pies a Justin Trudeau, pero en numerosas ocasiones Trudeau, de una forma u otra, y no para, ha sorprendido a muchos, ha logrado sobrevivir. Ahora, mucho tiene que ver en, creo que, dos variables importantes. Si Carney en efecto acepta el cargo de ministro de Finanzas, y eso está pactado y eso se va a presentar el día de hoy, creo que podría sobrevivir. Si no es así, y tiene que ser el señor François-Philippe Champagne, que le competiría leer ese reporte económico de otoño, porque lo tienen que hacer. O sea, este es un país serio de G7 y lo tienen que hacer. Si el gobierno dice vamos a dar esta información, la tienen que dar. Eso no se le puede escapar bajo ninguna circunstancia. Y no tienen un reemplazo para Freeland. Los ojos van a mirar a Jagmeet Singh y van a decir, ok, muchachos, basta ya de esto, tenemos que convocar elecciones. Y pues quizás dan un regalo de Navidad a la población y convocan a esas elecciones para lo que pensaría sería fines de enero del próximo año, que también es una opción
bastante viable. Yo escuchaba a Thomas Mulcair un par de meses atrás, él es ex NDP, es uno de los panelistas que comenta en muchos de estos programas políticos, y él hablaba de enero. Y yo decía, "Nah, eso no me parece para nada. Pero hoy por hoy, eso pinta como una opción viable. Pero mucho tiene que ver en si Trudeau se presenta en el Parlamento el día de hoy, responde las preguntas y cómo las responde, y si Carney, si anuncian a Carney como el flamante ministro de Finanzas. Lo cual sería atípico porque Carney no es MP, él no es diputado en este momento. Es raro que se designe a una persona en el gabinete que no sea elegido por el pueblo canadiense, pero si termina siendo él, ese va a ser el caso. No es una persona que está ahora mismo como representante de una circunscripción de ningún lugar de Canadá, sino que sería designado a dedo. Y mira tú cómo son las cosas. En los debates la semana pasada en el Parlamento, los conservadores salieron a criticar el hecho de que se pudiera cambiar a Chrystia Freeland por Mark Carney. O sea, mira quién salió en defensa de Chrystia Freeland, los conservadores, diciendo que sería un mal precedente que se quitara a la primera mujer ministra de Finanzas de Canadá para poner a alguien a quien no eligió el pueblo canadiense. Pero eso sería lo que terminaría sucediendo si efectivamente se cumple lo que están reportando los medios de comunicación, y todo depende de lo que escuchemos esta tarde. Y Eric, te quiero dar las gracias. Nosotros evidentemente vamos a ampliar todas estas informaciones, vamos a estar atentos a lo que va a pasar esta tarde en el Parlamento, e invitamos a todos a que estén en sintonía con Ondas FM con 20 minutos, porque aquí tendremos toda la información. Gracias, Steve.